Muy buenos días, amigos y amigas de Encuentro con Cristo. Antes de empezar esta prédica, y como ciudadanos del reino, pero también como ciudadanos de este país, quiero invitarlos a ir a votar hoy día y a ser parte de los procesos que está viviendo nuestro país. Así que no se olvide, hágalo después del culto. Si ya lo hizo, muy bien. Hoy día quiero compartir con ustedes esta prédica que lleva por título Tener la vida resuelta, una meta del reino. Y para eso quiero contarles una historia que me pasó hace años atrás. Estaba conversando con mi querido amigo Gustavo, en esa época yo ya estaba casada, y él me dice algo así como, pero tú no tienes problemas ya estás casada, ya tienes la vida resuelta. Lo miré así con ojos de huevo frito, como se dice, y aunque reconocí el tono irónico de sus palabras, me di cuenta, o nos dimos cuenta, de que esa era la generación de estudiantes a la que estábamos sirviendo. Los que pensaban que tenían que terminar su carrera, casarse, comprar la casa, el auto, tener los hijos, y estaba todo resuelto. Tenían la vida resuelta. Y bueno, casarse era lo más difícil, lo más complejo, porque implicaba a otra persona. Acordarán conmigo todos los que han pasado por el pórtico del matrimonio que casarse no significa para nada tener la vida resuelta. Pero aquí vengo a compartir con ustedes cómo tener la vida resuelta a la manera de Jesús. Y evidentemente esto no lo hacemos para complicarles su vida o su día domingo, sino que lo hacemos porque tenemos la firme convicción de que cada uno de nosotros, de los que nos paramos aquí para compartir esta palabra con ustedes, que Jesucristo nos puede enseñar un camino mucho más excelente para vivir nuestra vida en una plenitud real y no como lo dicen los paradigmas sociales en este tiempo. La historia de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, del versículo 17 al 31, y dice así: Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?, comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Este es uno de esos relatos que salen en la Biblia que debemos leerlos varias veces para entender completamente su significado. Y creo que, aunque sea muy conocido para muchos de nosotros, necesitamos volver a leerlo en cada una de las etapas
de nuestras vidas y en este tiempo más a menudo aún. La historia, como ya la escucharon, nos habla de este joven rico. Los otros evangelios como Mateo y Lucas nos dan más luces sobre él, que era dirigente, que era joven y ¿quién podría no deslumbrarse con este chiquillo? Probablemente venía de una familia acomodada, era bien portado, cumplía con sus labores de caridad a menudo, trataba bien a sus padres. Incluso si aún era soltero, podría haber sido un muy buen partido para cualquier mujer judía en edad de casarse. De hecho, por eso era dirigente dentro de la sinagoga de su pueblo en la región de Judea. Pero algo pasa con él. A pesar de ser tan bien mirado por su comunidad, a pesar de intentar cumplir con todo lo que la ley dice, sabe, siente que algo le falta. Él conoce su propio corazón y sabe que si bien la imagen que tiene lo ha llevado lejos y está muy cómodo así, hay algo que no está completo. Hay algo que se arraiga en su corazón y sabe por eso que no es completamente fiel a Dios. Entonces, escucha hablar de este maestro que anda recorriendo distintos pueblos de Israel y que justo ahora está en su zona. De pronto, si este maestro le dice que todo está bien, podrá creerle y seguir su vida tranquilo, haciéndolo de todos los días. Ya otros rabinos le han celebrado su vida, han bendecido su vida, sobre todo después de dar alguna limosna a la sinagoga. Pero este otro maestro que no lo conoce, que no ha recibido nada de él, podría quizás darle una opinión un poquito más ecuánime. Así que decide ir donde él está. Probablemente los discípulos de Jesús lo vieron a lo lejos y lo reconocieron, ¿no? Su porte, sus ropas, su manera de andar. Y venía a hablar con su maestro. ¡Qué bien sería si él se sumara al grupo! Podría aportar mucho dinero y no tendrían que andar multiplicando los panes y los peces de un pobre niñito, sino que podrían comprarlo y así evitarse todo ese estrés. Pero justo en ese momento empezaron a llegar familias con niños chicos, probablemente incluso niños desordenados con los mocos colgando, así que los discípulos querían despejar la cancha para que este joven, dirigente y rico pudiera hablar con Jesús y sumarse al grupo. Jesús, sin embargo, tenía otros planes y regañó a los discípulos por reprender a quienes llevaban a los niños. Les dio tiempo a ellos, los abrazó y los bendijo. Y el joven, dirigente y rico, seguía esperando, elaborando en su mente cómo se dirigiría a Jesús de modo de dar una buena impresión también con él. De pronto, Jesús se puso de pie, despidió a los niños, a sus familias y hizo la demanda de irse. Y el joven dirigente y rico pensó, este es mi momento, mejor me apuro, así que llegó corriendo donde estaba Jesús e incluso se puso de rodillas delante de él. Y formuló la pregunta que hacía tanto rato estaba elaborando en su cabeza. Maestro bueno, que se note que lo considero alguien especial, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entre medio obviamente me diga si estoy bien o hay algo más que puedo hacer. El tema es que Jesús parece no comprarle el epíteto y es más, sigue preparando sus cosas como para seguir su camino. Y le señala al joven dirigente y rico que nadie es bueno sino solo Dios. Sobre todo, Jesús debe haber estado pensando en que este joven dirigente y rico tiene una visión equivocada de qué o quién es bueno y quizás él mismo se está poniendo en la perspectiva de ser bueno. Jesús además le cita los mandamientos, esos que justamente tienen que ver con el otro, no con Dios.
No mates a otro. No cometas adulterio con la mujer de otro. No robes los bienes de otro. No presentes falso testimonio contra otro. No defraudes a otro. Honra a tu padre y a tu madre. Otros muy cercanos y evidentes. ¿Por qué Jesús le señala estos mandamientos? ¿Será que este joven había olvidado el rostro de los que había a su alrededor? ¿Será que en su afán de querer obedecer a Dios y cumplir los mandamientos, había perdido su relación y su vinculación con los otros reales que existían alrededor de él? Este joven, dirigente y rico, responde a Jesús que todo esto lo había hecho probablemente desde que se convirtió en parte de la comunidad judía, al iniciar su vida como adulto. Jesús entonces detiene su quehacer, lo mira y dice la Biblia que lo hace con amor. Él sabe que este joven, dirigente y rico tiene el deseo de servir a Dios y heredar la vida eterna, pero aún no ha comprendido a cabalidad qué significa eso. ¿Te sientes identificado quizás? Así que Jesús le invita a seguirle, pero luego de haber vendido todo lo que tiene y habérselo dado a los pobres. Es una gran invitación. Esta invitación solo se había hecho a los discípulos. Y este joven rico había recibido la misma frase: ven y sígueme. El problema aquí no era seguir a Jesús. El problema aquí era ir y vender todas sus posesiones y tener tesoro en el cielo. En el cielo no se veía el tesoro, no se notaba, parecía ausente. Dice la Biblia que el joven, dirigente y rico se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Qué paradoja, ¿no? ¿Por qué Jesús le pide esto a este joven? ¿Qué problema hay con las riquezas? Creo que el gran problema de este joven, dirigente y rico era tener su vida resuelta, pero en base a sus riquezas. Su estatus estaba dado por ella, su renombre, incluso a lo mejor su propia dirigencia. Él era sus riquezas. Eso era lo que le daba identidad. De esa manera él tenía su vida resuelta. Si este joven confiaba en sus riquezas, ¿cómo podría confiar en Jesús? ¿Cómo podría entender después la presencia de la cruz en el caminar de su maestro bueno? ¿Cómo podría evitar confiar en las riquezas cuando estuviera enfrentando la persecución? Es muy probable que los discípulos hayan resentido el hecho de que este joven, dirigente y rico se haya devuelto por su camino. Así que Jesús inmediatamente, y mirándolo fijamente, dice la Biblia, le señala lo difícil que es que los ricos entren al reino de Dios. Y ahí señala claramente el símil con el camello y la aguja, y usted piensa en un gran camello y piensa en una aguja pequeña, porque así de difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Y que cualquiera de nosotros que tenemos la vida resuelta con otras cosas, entremos en el reino de Dios. Para nosotros, para los ricos, para los pobres, para cualquiera que confíe en otra cosa, es imposible. Pero para Dios todo es posible. Incluso resolvernos la vida a través de la entrega de su único Hijo para tomar nuestro lugar en la cruz. La perspectiva griega de aquel tiempo era muy parecida a la del mundo actual. Buscaba la autogratificación, buscaba crear su propia cultura, buscaban el disfrute propio. Jesús vino a proclamar que solo cuando morimos a nosotros mismos, renunciando a la vida egocéntrica, es que podemos experimentar la vida abundante que produce una cosecha para su reino. No había otro camino para Jesús que el camino de la cruz. Y nosotros, los seguidores de un Salvador que lleva la cruz, no deberíamos ser discípulos que eluden la cruz. Y para este joven rico,
sus riquezas debían pasar por la cruz. Entonces, ¿está mal enseñarle a nuestros hijos y vivir nosotros mismos tratando de tener la vida resuelta? Sí, está mal. Está mal si pretendemos resolver nuestras vidas con riquezas, con títulos, contactos. No está mal tenerlo, pero no podemos confiar en que por estas cosas vamos a heredar la vida eterna. El único camino que tenemos es Jesucristo. Así que hoy quiero invitarte a resolver tu vida. Nos da lo mismo el dinero que tengas o que no tengas, la posición que ostentes, el éxito o el fracaso que te rodee. Ninguna de estas cosas puede resolver tu vida. Ninguna de estas cosas puede hacerte un ciudadano del reino de Dios. El único camino es a través de Jesucristo. Y Él pagó el precio a través de su muerte en la cruz. Solo puedes tener tu vida resuelta al creerle a Él. Así que hoy quiero invitarte a pensar qué es lo que Dios te está invitando a soltar. No conozco tu realidad, pero sé que con muchos de nosotros quizás te estás aferrando a cosas que te hacen sentir poderoso o más moderadamente con estabilidad, sobre todo en estos tiempos convulsionados. ¿Estás dispuesto a soltarlos para descubrir el camino que Dios tiene trazado para ti? No necesariamente Dios te está pidiendo que vendas todo lo que tienes y se los dejes a los pobres. Quizás sí, pero esa conversación debes tenerla tú con Dios directamente. Hoy día quiero animarte a que le pidas a Él que te muestre a qué te estás aferrando para sentir la fútil seguridad que hoy tienes y rogarle para que puedas soltarlo y afianzarte solo en Él y a su llamado a pasar por la cruz. El joven rico se fue triste porque tenía muchas riquezas. Tú quizás no tienes tantas riquezas, no lo sé, pero puedes sentirte feliz si es que optas por poner tu confianza en Jesucristo, en este Jesús que fue a la cruz, pero que también resucitó y que hoy nos ofrece la oportunidad de ser ciudadanos de su reino y de tener un tesoro en el cielo y heredar la vida eterna. Les invito a orar. Señor, damos nuevamente gracias por habernos dejado esta historia con este joven dirigente y rico. Quiero pedirte que hoy día tu Espíritu Santo se mueva con libertad en cada uno de nosotros para poder descubrir a qué cosas nos estamos aferrando. Quizás no son necesariamente riquezas materiales, pero quizás hay otras cosas que queremos y deseamos mantenerlas en nuestra vida para sentirnos seguros. Te pido que tu Espíritu Santo nos convenza de que tú eres el único que nos puede dar seguridad y que eso va más allá de la vida en esta tierra. Así que queremos tener la vida resuelta, pero contigo, en ti, porque confiamos que para ti todo es posible. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo. Confiamos en Él y buscamos nuestra vida resuelta en Él, por su sacrificio. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Él, de Jesucristo, te pedimos todo. Amén. Que el Señor les bendiga.